esta mañana vamos a comenzar un periodo importante ya que no tenemos clases, así que en la medida que nos podamos comunicar durante la semana en este tiempo de examen me preocupaba el hecho de poder estar compartiendo con ustedes este tiempo en el cual haremos un análisis de las verdades más fundamentales de las Escrituras que nos van a permitir tener un lineamiento de lo que vamos a estudiar o de lo que vamos a poder analizar. Pero más allá de todo eso, el propósito es poder también mantener este tiempo de comunión y de relación que hemos establecido durante estos años alrededor de las Escrituras. Así que a modo de introducción, a modo de instrucción, a modo de devocional también incluso, vamos a estar incurriendo en verdades que son fundamentales para sostener en este tiempo. Así que les pido que presten atención. Yo tengo un periodo de 10 minutos, pero en realidad no sé cuánto va a tardar esto. Pero la idea es que podamos recorrer un poquito los eventos más importantes que tienen que ver con el análisis de la verdad. Sin duda alguna, cuando uno entra a hacer un análisis de la verdad o cuando uno comienza a pensar en la verdad en las Escrituras, uno puede tomarlo de varias maneras. Una de las situaciones más importantes que me tocó vivir fue cuando hice mi tesis de teología, donde pude hacer un registro histórico y analítico de la verdad, que eso fue para mí muy instructivo, muy edificante, pero más allá de todo eso muy afirmador, ¿no? Así que hoy vamos a estar introduciéndonos en este tema y me pareció preciso, me pareció correcto poder hacer un análisis de las 5 solas que nos van a permitir, digamos así, poder estudiar todo lo que estas verdades fundamentales tienen a través de la historia. Las 5 solas son, en pocas palabras, las columnas vertebrales o las columnas principales que sostienen a la Iglesia. También son las columnas fundamentales que sostienen y contienen la centralidad del Evangelio, pero también, indudablemente, son aquel proceso histórico que arrancó allí por finales del 400 y que Lutero termina estableciéndolo como columnas principales históricas que separa indudablemente al Evangelio y la verdad y a los creyentes de la oscuridad de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica había trastornado en cierto modo las cuestiones elementales que hacían que la Iglesia fuera lo que fuera y llevó para el lado de la tradición lo que era principalmente aquello que tenía que ver con la autoridad. Pero vamos a meternos muy despacito en este tema porque es un tema delicado y por sobre todas las cosas para todos nosotros muy edificante, pero también necesario tener una mirada fría y objetiva para poder entender qué es lo que pasó en el resurgimiento o en la construcción final y en el cambio de paradigma que hace las 5 solas en su momento histórico. El miércoles 17 de abril del año 1521, Martín Lutero fue llevado ante la Dieta de Worms en una reunión que hubo allí frente a diferentes cleros de aquel tiempo, en una asamblea imperial compuesta por las autoridades principales del Sacro Imperio Romano Germánico. Y ante la primera comparecencia, a esa noche Lutero se le pidió que se retractara de sus escritos de las 41 tesis de las 95 que Lutero había hecho. Bajo presión, Lutero solicitó 24 horas para analizar un poquito lo que él iba a hacer con respecto a la propuesta que se le hacía. Y al día siguiente, Lutero se presentó y luego se le pidió de manera casi tajante y autoritaria que se retractara. Y este hombre, Johann von Herck, lo interrumpió y le dijo que si se iba a retractar sí o no, y le dijo: a usted se le requiere ahora que dé una respuesta sin cuernos. ¿Repudia usted o no sus libros y sus cosas escritas en ellos?
Muchos libros de historia apelan a que en este momento Lutero hizo un silencio de más de 5 minutos y luego después respondió: ya que su más severa majestad y todos sus príncipes requieren una respuesta clara, simple y precisa, yo le daré sin cuernos ni dientes, y es esta: yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios, porque están tan claro como el día que ellos han errado continuamente, y se han contradicho a sí mismos. A menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras, o por razones evidentes, me mantengo firme en las Escrituras por mí adoptadas. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios, y no puedo ni quiero revocar ninguna, viendo que no es seguro o justo actuar contra la conciencia. A Dios encomiendo mi alma, y Él me ayude. Amén. Y en todos los escritos que Lutero había presentado en esa mañana, frente a todo este grupo de Sanedrín que se había presentado para presionar a Lutero, estaban escritas la composición de las 5 solas de las Escrituras. Y sin duda alguna, esto marcó un antes y después, fue un cambio paradigmático dentro de la historia y fue, en cierto modo, el resurgir de la Reforma protestante. Pareciera un poco contradictorio, pero que este Sanedrín, en cierto modo, permitió, o este concilio, o esta dieta reunida allí, permitió, la asamblea de Worms, no solamente permitió poner un punto final a los cuestionamientos hacia Lutero, sino que también sacó a la luz, en cierto modo, el conglomerado de las 5 solas. Las 5 solas son un total de 5. Cualquiera sea el orden que uno les coloque, están independientemente unas de las otras, pero todas forman un conjunto que resume el Evangelio, por así decirlo. Son nada más y nada menos que solo la Escritura, solo la fe, solo Cristo, sola gracia y solo la gloria a Dios. Esto pareciera un poco raro, pero la pronunciación, porque el mismo Lutero, la primera vez que hace esta descripción categórica de las 5 solas, lo hace en latín. Por eso ustedes van a encontrar la descripción sola Scriptura, sola gratia, soli Deo gloria, sola escritura y sola fide. Bueno, porque indudablemente están escritas por primera vez en la historia en latín. Lutero había hecho un análisis de los hombres anteriores a él que habían defendido todas las verdades fundamentales del Evangelio, y lo que hace es hacer un compendio de estas verdades, y indudablemente es lo que surge hoy en la actualidad, o lo que nosotros conocemos como las 5 solas. Bien, esto es un poco una introducción al tema, una introducción a lo que estamos mirando o a lo que estamos observando. Pero, en definitiva, ¿qué es hoy en la actualidad esto de las 5 solas? ¿Qué es, en cierto modo? Si nosotros lo pudiéramos mirar, corremos el riesgo, al apropiarnos nosotros de esas verdades fundamentales, corremos el riesgo de hacer un sentido anacrónico de la verdad de las 5 solas. Las 5 solas no pertenecen a Calvino, porque cuando Calvino comenzó a hacer su teología reformada o su constitución, ya las 5 solas existían, ya había hecho Lutero un compendio de las 5 solas. Así que no le pertenece a él esto, y lo que tampoco le pertenecen a Lutero, porque Lutero simplemente lo que hizo fue un compendio de las verdades que habían sido fundamentales a través de la historia desde el 400 en adelante. Así que es muy importante tener en claro esto primero como norma fundamental para entender las 5 solas. Pero hay algo que sí Lutero había entendido, que era fundamentalmente no solamente el hecho de hacer un compendio,
que era un principio paradigmático, un cambio de mirada de lo que era Dios, la Iglesia y el Evangelio, sino también Lutero entendió que esto iba a ser a futuro lo que a los creyentes de la posteridad o de la posteridad iban a tener en claro con respecto a lo que era la verdad del Evangelio. Entonces tenemos que entender un poquito, en primer lugar, para entender en claro el concepto de las 5 solas, es que esto es un conjunto de verdades que van a componer dos verdades fundamentales de la teología. En primer lugar, la construcción de la verdad sobre la cual la Iglesia se fundamenta. La Escritura dice en 1 Timoteo capítulo 3 que la Iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y el compuesto de esa verdad, el contenido de esa verdad, son estas 5 solas. Y principalmente el primer enunciado que aparece en ese contexto es solo Cristo, que aparece allí en ese contexto de 1 Timoteo capítulo 3. Entonces, luego después a través de la historia, la discusión teológica se va dirimiendo en diferentes facetas y Lutero lo que hace es demostrar a la Iglesia que este es el fundamento donde el cual la Iglesia se debe apoyar. En segundo lugar, el otro fundamento por el cual se sostiene o que sostiene las 5 solas es indudablemente el Evangelio. Hoy en la actualidad tenemos un problema de comprensión y de asimilación de lo que es el Evangelio, pero principalmente las 5 solas son la construcción que hacen que el Evangelio brille por lo que es y no por lo que nosotros podemos darle al Evangelio. No son los métodos lo que el Evangelio hacen que sea lo que es, sino lo que nosotros creemos del Evangelio, que es lo que hace que el Evangelio sea lo que es. Así que es importante entender con claridad la construcción de las 5 solas. El primer enunciado que aparece en este contexto o en esta idea es indudablemente lo que marca la posibilidad, es la puerta que permite a poder entender cuáles son las otras 4 solas. Y la primera de las 5 solas es sola escritura. Sola escritura, es decir, solo la escritura. Claro, esto nos permite en cierto modo tratar de entender como primera norma fundamental, que la verdad se encuentra solamente en las Escrituras. Esto está muy claro en toda la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento es más específica, es más contundente, es más objetiva. No quiere decir que en el Antiguo Testamento no lo sea, al contrario, porque si no estaríamos negando todo lo que el profeta Isaías plantea con respecto a la palabra de Dios y lo que plantea incluso también el mismo David a través del Salmo 119. Lo que pasa que en el Nuevo Testamento, alrededor de la falsedad y alrededor de la apostasía, la palabra de Dios se levanta como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, dice la Escritura. Pero en definitiva, ¿qué es sola Escritura? Hay 3 enunciados importantes que uno tiene que entender. Sola Escritura es un principio vital porque protege la revelación de Dios. Es decir, la idea es solo la Escritura, y esto levanta, expone un principio vital de que la palabra de Dios es la revelación de Dios, es lo que Dios ha querido revelar al hombre, y éste debe entender que la única revelación total, absoluta, completa, es las Escrituras, son las Escrituras. Y solo la Escritura protege la revelación de Dios, cuida, preserva, entiende de que lo único que Dios ha querido, o la única forma en la cual Dios ha decidido revelarse y revelar su plan, es por medio de su palabra. El segundo principio de sola Escritura es que es un principio vital porque expone su autoridad. Primero dijimos que es un principio vital porque protege la revelación, y en segundo lugar es un principio vital porque expone su autoridad. Cuando nosotros ponemos el enunciado sola Escritura, estamos diciendo que la Escritura es la única autoridad que tenemos, y estamos excluyendo así en ese contexto histórico, y lo traemos al día de hoy, y decimos que la única autoridad en
contraposición a un hombre, decimos que la Escritura es la única autoridad que sostiene nuestra fe. No está depositada nuestra fe en un hombre, sino está depositada en las Escrituras. La única autoridad que tenemos nosotros no es una estructura denominacional, no es una estructura autoritaria, es solamente la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de sola Escritura, decimos que es vital porque expone la autoridad de la palabra de Dios. También es un principio vital porque expone su suficiencia. Es decir, cuando hablamos de sola Escritura, no solamente decimos que es vital porque protege la revelación, es vital porque también expone su autoridad, pero también es vital porque expone su suficiencia. No es una cuestión radical cuando nosotros decimos que la única autoridad es la palabra, sino que entendemos también que la autoridad de la palabra de Dios es porque ésta expone su suficiencia. No necesitamos otra cosa más que la palabra de Dios. La psicología es relativa, la religión es oscura. La palabra de Dios es luz en medio de las tinieblas y es suficiente para todas nuestras necesidades espirituales. Y esto es, en cierto modo, a lo que nosotros llamamos sola Escritura. Es un principio vital, porque protege la revelación, porque expone su autoridad y porque expone su suficiencia. Así que esto es un poco para poder analizar y ya ir yendo un poquito al final de todo esto que quería compartir aquí en el libro de segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de aquí avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y allí aparece el término usar bien, y es un término fundamental para entender el concepto de lo que significa usar bien. Ese usar bien tiene algunas connotaciones importantes, pero tiene por sobre todas las cosas que entender de que es la herramienta que uno usa para trabajar y tratar la verdad. Entonces la palabra de Dios es la herramienta que me permite tratar la verdad con objetividad, porque no está implícita a mi subjetivismo, sino está implícita en el objetivismo que tiene la Escritura, en la idea objetiva que la palabra de Dios tiene. Entonces es una herramienta que me permite hacer un tratamiento de la verdad. El capítulo 3, versículo 16, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Y no solamente habla de que es una herramienta, sino también habla de la totalidad de la preservación que Dios ha tenido al inspirarla. Dice toda la Escritura, y en término indicativo dice es inspirada. Y esto tenemos que pensarlo con mucha delicadeza, porque la Escritura dice que toda la Escritura, y eso se refiere a que la inspiración es verbal y plenaria, se refiere a que toda la Escritura es inspirada por Dios. Todo lo que tenemos en los 66 libros es el registro preciso de lo que Dios tenía en su mente al momento de escribirla. El libro de segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, dice algo sumamente importante. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y dice el texto: entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada. Y dice: nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Y aquí está hablando de la seguridad que la palabra de Dios tiene con respecto a la experiencia humana. Es decir, los apóstoles habían tenido una experiencia, habían podido ver la revelación de Cristo en el monte de la transfiguración, pero sin embargo ellos colocaban la autoridad y la suficiencia de la palabra de Dios por sobre la experiencia. Tenemos también, aparte de la experiencia, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos, dice el texto. Entonces,
El libro de Apocalipsis plantea una advertencia con respecto a este tema de la palabra de Dios y la profecía. Y dice el capítulo 22, versículo 18, yo testifico que todo aquel que oye las palabras de esta profecía de este libro, si alguno añadiera estas cosas, y el versículo 19 dice, si alguno quitare de las palabras del libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Y habla de la advertencia del peligro de añadir y la advertencia del peligro de quitarle. Es decir, la idea es, el hombre no tiene la capacidad ni la suficiencia para poder complementar a la palabra, pero tampoco tiene la autoridad y la suficiencia de quitarle a la palabra, porque toda la escritura es inspirada y toda la escritura no vino por voluntad humana, sino que precisamente Dios en su soberanía se encargó de darnos el registro preciso de lo que Él quiere que nosotros sepamos de su persona. Entonces, estas son advertencias extremadamente importantes. Y es lo que es el fundamento de lo que nosotros llamamos hoy sola escritura. Bien, para finalizar entonces, sola escritura es un grito que se levanta en el año 1500 y que todavía sigue vigente, y que es necesario que tanto vos como yo tomemos un compromiso en relación con estas verdades. Y sola escritura significa que es un grito un grito muy importante en la actualidad, y es un grito contrafáctico. ¿Qué significa que es un grito contrafáctico? Significa que es un grito que se levanta contra toda estructura armada en contra del hombre y de la palabra de Dios. Es decir, la idea es, como en el Antiguo Testamento, que dice que la Biblia la palabra de Dios es un martillo que quebranta la piedra, es un fuego que consume. Bueno, así es la escritura hoy en el hombre y en la sociedad. Es un grito contrafáctico, un grito que va en contra de toda la estructura que el hombre pueda levantar para armar su estructura en contra de Dios. De la misma manera que en Génesis capítulo 10 el hombre construye una torre para llegar a Dios por sus propios medios, hoy el hombre levanta otra torre, no levanta una torre, sino levanta una pared para impedir que Dios se manifieste entre ellos, sino que también el hombre pueda hacer lo que quiera sin importar la presencia de Dios. Por eso decimos que sola escritura es un grito contrafáctico, un grito que va en contra de toda la estructura que tenemos hoy en el mundo que nos rodea. Es un grito contra el poder religioso. En aquel momento, cuando se levanta el grito de sola escritura, se levanta en contra de todo el poder y todo el dominio religioso que hubo por más de 1400 años. Y este grito fue inapelable, fue irrefutable, fue un grito imposible de callar. Fue un grito contra el poder religioso de aquel momento. En definitiva, hoy sigue siendo un poder en contra del dominio religioso y en contra del poder denominacional en el cual hoy nos encontramos. El poder denominacional hoy está en terapia intensiva, está a punto de morir. Y gracias a Dios por eso, porque lo que va a quedar es solamente la eternidad y lo inalterable de las Escrituras. Es un grito contra el poder religioso, es un grito contra la línea humanista. En aquel tiempo el humanismo, como lo conocemos hoy, se venía gestando, se venía armando, y de repente la Escritura se levanta para condenar al hombre y ponerlo en un estado y en una condición de pecado en frente de Dios. Entonces es un grito que va en contra del humanismo. Y ahora entonces este humanismo ha llegado a los estados de degradación más importantes. Entonces ahora entonces nos encontramos con que la sola escritura es un grito contra la línea humanista. Es un grito que pone en evidencia que el hombre está totalmente condenado y está bajo pecado y está condenado por la ley que Dios ha establecido. Y esto es la revelación y es la declaración y es la palabra de Dios que evidencia el estado del hombre. Así que sería bueno que en esta
mañana podamos pensar con claridad con respecto a la importancia de sola escritura. Indudablemente creo que este es un principio fundamental que va más allá de simplemente un ejercicio apologético. Tiene que ver mucho con el amor y la pasión y el deseo y el hambre y la sed que uno tenga por la palabra de Dios. Lo que resume todo esto es el deseo de Cristo cuando habla con el Padre, cuando dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Gracias por su tiempo y que el Señor les bendiga. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad, perfecta y eterna es, y toda suficiente, alumbra nuestro caminar, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios. Infalible y poderosa, penetra el duro corazón, sobre todo prevalecerá, tu palabra es la verdad.